en un microscopio óptico, que es el que normalmente tiene los laboratorios, nos permiten ver las formas bacterianas, pero estas formas bacterianas, así como están, digamos, en la naturaleza, son transparentes, ¿sí? O sea, no tienen color. Entonces, en el laboratorio, para poder observarlas, las teñimos, o sea, o la coloreamos. Y con esas tinciones que utilizamos, ¿se acuerdan que la semana pasada hemos visto las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas? Esas coloraciones, además de permitirnos observar las diferencias con respecto a la pared celular de las bacterias, también nos permite ver las formas. Entonces, las formas es en forma de coco, de diplococo, o sea, coco es en forma circular, diplococo es cuando son dos bacterias de forma circular unidas por uno de los extremos, estreptococo cuando forman cadenitas, estafilococo cuando toman la forma de un racimo de uva, ¿sí? Tetradas cuando están, sarcinas cuando están agrupadas de 4, pero en realidad es una estructura tridimensional, ¿sí? Por eso se ve aquí, si ustedes se fijan, la bacteria. Y los bacilos, porque son las dos formas más frecuentes de que exista la bacteria, como coco y como bacilos. Bueno, estos bacilos también se unen unos a otros y también, de acuerdo a eso, entonces tenemos los diplobacilos, estreptobacilos, están uno al lado de otro. En empalizada, fíjense cuando están colocados como las verjas de una casa, ¿sí? Esto que antes se hacía de madera, como letras chinas cuando tienen no tienen un orden, sino que están como colocadas al azar. Y después tenemos, bueno, en forma de B, en espirilos, ¿sí? Es como que fueran formas espiraladas, vibrios cuando tienen forma de comas, la coma gramatical, y cocobacilo, que acá no está muy bien representada, pero es coco y bacilo juntos. Las dos formas tienen a veces algunos géneros de presentarse, ¿sí? Después también, la clase pasada hemos visto cuáles son estructuras que no siempre están en una bacteria y hablábamos del flagelo, ¿sí? El pili, que es una estructura que le permite tener un intercambio genético con otra bacteria, ¿sí? Estos pilis son estructuras, ¿se acuerdan que una de las características de los seres vivos era la comunicación, ¿sí? Entonces, de alguna forma, en esta comunicación que se puede dar entre distintas géneros de especies, puede ser, por ejemplo, un coco, un Staphylo aureus, y un bacilo, o sea que ni siquiera son ni del mismo género ni de la misma especie, se puede establecer esta conexión a través de esta estructura pili, y lo que ocurre en ese caso es intercambio de información genética, ¿sí? Porque la información genética que tienen las bacterias es justamente lo que le permite la evolución, ¿sí? Porque hay bacterias que son más patógenas que otras y eso está determinado por el contenido genético que tiene, ¿sí? Por ejemplo, esta foto que yo estoy indicando con la flecha, esta es de una estructura tridimensional, perdón, es tomada con el microscopio electrónico, porque con el microscopio óptico nunca vemos tanto detalle como se ve acá de bonito, ¿sí? Fíjense, el flagelo, estos son los cilios, ¿sí? Que son como pelitos y son estructuras que a veces tienen algunos géneros. El flagelo es como un pelo mucho más largo, ¿sí? Con respecto a los cilios. Los cilios son pelitos cortos, el flagelo es más largo, tanto cilios como flagelos le sirven a la bacteria para el movimiento. Y después tenemos este
fíjense, le estaba señalando mal, este más largo es el flagelo, y esta estructura que es bastante parecida a esta otra, que es el pili, y que es como un apéndice que tiene algunos géneros que le permite este intercambio, ¿sí? Chicos, cualquier cosa pueden hacer preguntas en el chat, porque yo estoy viendo el chat, ¿no? Así que si quieren que algo yo repita, me lo dicen por favor por el chat, ¿sí? Porque yo no los estoy viendo. Profe. Sí. Perdón, disculpe. No, sí está bien. Perdón. Recién dijo usted que entre una forma de coco con bacilo se pueden comunicar a través del pili. No necesariamente tiene que ser de la misma estructura, o sea, todos los cocos se pueden comunicar, pero no necesariamente entre ellos. Puede ser por bacilo o así. Sí. Ahora ya vamos a ver enseguidita, vamos a ir avanzando. Y ¿se acuerdan que también yo en la primera clase les había dicho que en realidad estamos rodeados de bacterias, que hay bacterias en el aire, en todos lados, en nuestra superficie corporal, pero no todas las bacterias pertenecen a al mismo género o son de la misma familia, ¿sí? Son de distintas especies. Entonces, esa comunicación no necesariamente es me sonaba como que alguien quería entrar. No necesariamente tienen que ser la misma especie, pueden ser diferentes especies, ¿sí? Así como nosotros podemos comunicarnos con un perro, por así decirlo, bueno, comunicar entre paréntesis, así también las bacterias podemos tener eso, ¿sí? Esa comunicación. Esa comunicación, ya vamos a ver. A ver, espérenme un segundito, chicos. Espérenme 2 segunditos. Porque tengo un caso urgente. Nora se marchó. Hola Nati, mira, yo tengo el contacto de Norita, ahí te lo pasé para que hables con ella y ella te pueda averiguar lo que necesitas. Chau, chau. Bueno, disculpen chicos, lo que pasa que hay una urgencia en este momento en el hospital y yo estoy en la parte del control reumatológico, pero bueno, están necesitando un análisis que en este momento me está informando unas cosas, la bioquímica, y yo tengo que informar al San Roque, ¿sí? Actúa con todos los... Bueno, disculpen si yo por ahí paro, porque esto fue una urgencia que surgió hace media hora, y bueno, es muy urgente, ¿sí? Porque son con los pacientes estos que están internados. Bueno, entonces, como les decía, la comunicación se puede dar entre especies diferentes, ¿sí? Nati es el único contacto que tengo, el de Norita, el de la doctora Alcoba no lo tengo, pero ella está ahí con ella en este momento. Bueno, aclarado, ¿cómo se llama el alumno? Serpa me sale, pero el nombre... Bueno. Diego, profe, está bien, gracias, muy amable. Ahí está, Diego Armando. Ahora no lo voy a olvidar, ¿ves? Diego Armando, igual que... bueno. ¿Qué otra cosa es importante que no les dije la semana pasada? Que nosotros decíamos que las bacterias no tienen núcleo, ¿sí? Sino que tienen un único cromosoma.
¿sí? Un cromosoma que está en forma circular, ¿sí? Acá fíjense, es un cromosoma, y ese cromosoma está en un determinado lugar, y ese lugar en donde se encuentra el cromosoma bacteriano se denomina nucleoide, ¿sí? Pero también nosotros, además de ese único cromosoma, podemos encontrar ADN, o sea, también material genético, pero extracromosómico, es decir, acá fíjense, este es el cromosoma normal y este es un ADN extracromosómico que se denomina plásmido. O sea, los plásmidos son ADN extracromosómico. ¿Por qué son extracromosómicos? Porque no lo tenía la bacteria, sino que, por ejemplo, a través del pili, otra bacteria le dio, ¿sí? ¿Para qué sirven estos ADN, estos plásmidos que se pueden transmitir a través de los pilis? Para intercambiar información como puede ser la resistencia a algún antibiótico, ¿sí? Esto explica por qué algunas bacterias de golpe es como que estaban respondiendo a un antibiótico y dejan de responder, y es porque adquirieron un plásmido que le dio la resistencia a ese antibiótico. ¿Se entendió, chicos, la diferencia entre el cromosoma normal de la bacteria y el plásmido? El cromosoma es ADN, ¿sí? El plásmido también es ADN, pero mientras que uno es bacteriano y siempre está presente, el plásmido puede o no estar presente. Es un material genético extracromosómico que se transmite por el pili. ¿Se entiende? Ahí estoy leyendo algunas preguntas. Intercambio es lo mismo que comunicación, y en el sentido en el que yo le estoy explicando, sí, en realidad una comunicación también podría ser. Se imaginarán que estas bacterias, la comunicación que puede haber entre ellas es a través de sustancias químicas, ¿sí? Sustancias químicas que una bacteria elimina y otra bacteria interpreta lo que significa esa sustancia química, y entonces ahí hay como una comunicación. Por ejemplo, el quorum sensing, así se llama específicamente a la comunicación. Por ejemplo, cuando un determinado lugar empieza a escasear los nutrientes por la cantidad de bacterias que hay, entonces se produce lo que se llama un quorum sensing. ¿Qué es un quorum sensing? Es la liberación de sustancias químicas que indican a todas que dejen de multiplicarse porque ya no hay nutrientes para todos, ¿sí? Ese sería comunicación, el quorum sensing. En cambio, el intercambio es esto que yo les decía, que son formas de comunicación, porque es una le da a la otra material genético que les puede llegar a servir, como por ejemplo esto que les decía, una resistencia a un antibiótico. ¿Se entendió, Marcelo, lo que me preguntabas? Bueno, bien. Después, Juan Bautista pregunta, ¿hay diferencias entre pilosidades y pilosidades sexuales? Y que lo que pasa es que el pili, o sea, es lo mismo. El pili siempre es, y en realidad se dice sexual porque hay intercambio de material genético. Todo lo que es la sexualidad en los organismos vivos, el motivo es justamente para que haya intercambio de material genético y así adquirir características que son mejores para la especie, ¿sí? A ver, esperen un ratito, chicos. Escúchame, Nati, ¿y lo que vos le dijiste les ayudó a resolver eso? O bueno, por lo menos se han dado cuenta de la gravedad.
Bueno, sí, Juan, entonces, pilosidades es siempre para intercambio de material genético y se podría decir que es sexual, pero no en el real sentido que existe, por ejemplo, en los organismos superiores, en que, bueno, como ustedes estudiaron en el cursillo de ingreso, los organismos eucarióticos, como nosotros, por ejemplo, tenemos separado el cromosoma, perdón, el gameto femenino del masculino, y ahí se juntan dos materiales genéticos para constituir un organismo diploide con características diferentes a sus padres, ¿sí? Fíjense en que en todo esto de la sexualidad, el objetivo es tener esa variabilidad genética que le permita una mejor adaptación al medio en donde está. Y en ese sentido, la pilosidad podríamos decir, y pongo entre comillas, que es un pilisexual, porque sí hay material genético, ¿sí?, que va de una célula a la otra, ¿sí? Juan dice, bueno, profe, apagué la cámara porque estoy manejando la casa. Bueno, no hay problema, Juan. ¿Se entendió esto entonces que explique de lo que es el plásmido y bueno, de estas estructuras que le estaba comentando que existen en las bacterias? Sí, profe. Sí. Cualquier cosa, por el chat, si no pueden hablar, si no se habilitan nomás el micrófono, ¿sí? Bueno, después hay otra estructura que no siempre tienen todas las bacterias, no todas la tienen, que es la cápsula bacteriana, ¿sí? Que la cápsula bacteriana es como una cubierta que está por fuera de la superficie externa de la bacteria, que está formado por hidratos de carbono o glúcidos, y generalmente las bacterias que presentan esta cápsula bacteriana son resistentes a la fagocitosis por los sistemas inmunológicos de los organismos superiores. Los organismos superiores, como por ejemplo nosotros, tenemos los macrófagos, tenemos los anticuerpos, que son todos elementos que utiliza el sistema inmunitario para destruir lo extraño. Y lo extraño puede ser la presencia de una bacteria. Entonces, las bacterias que logran o que naturalmente tienen estas cápsulas, las hace resistente a esas esperen un ratito, chicos. No es el agua, es el porqué. Bien. Bien, entonces eso evita que es una forma que tiene la bacteria de evitar cuando ingresa al cuerpo que el sistema inmunitario de las personas lo ataque, ¿sí? Bueno, hay otras muchas cosas que son importantes de las bacterias, pero que yo no se la pongo en la diapo, pero se las doy como para que ustedes sepan, pero no es necesario que lo sepan con este grado de detalle, que las bacterias no solamente se clasifican de acuerdo a la pared celular que tienen, a la forma, a la presencia de estas estructuras, sino también, por ejemplo, hay distintas bacterias según la temperatura de crecimiento. Hay bacterias que crecen a temperaturas de heladera, de 5 grados centígrados, e inclusive hay algunas que crecen a temperaturas de 0 grados centígrados, ¿sí? Y hay otras que crecen a temperaturas de aguas termales, o de 60 a 70 grados centígrados. Esto
debido a cómo está constituida la membrana citoplasmática de estas bacterias, porque de acuerdo a si tienen más o menos lípidos, lo hace más o menos resistente a las temperaturas. Y por ejemplo, todas las bacterias que atacan al ser humano son bacterias en el 90% denominadas mesófilas, que son un grupo de bacterias que crecen a la temperatura corporal humana, o sea que crecen muy bien a las temperaturas de 36,5, 37, ¿sí? Son las mesófilas. Por la duda, por ahí lo escuchen. También se clasifican las bacterias de acuerdo al pH que utilizan para el crecimiento. La mayoría crece a pH neutro, pero hay bacterias que se denominan acidófilas, que crecen mejor en un pH ácido, y también termófilas, que crecen basófilas, que crecen a un pH alcalino. Y también las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a cómo actúan en presencia de oxígeno, ¿sí? Hay bacterias que respiran igual que nosotros y utilizan el oxígeno, y esas son las bacterias aerobias. Acá le pongo, ¿sí? Las aerobias son las bacterias que utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones. Pero después tenemos otras que son las anaerobias, que el oxígeno le es tóxico, entonces crecen en ausencia total, en ausencia de oxígeno, ¿sí? Bueno, de acuerdo a de dónde estemos hablando, vamos a tener bacterias aerobias, anaerobias, otras que se denominan anaerobias facultativas, que estas bacterias son la mayoría y que se denominan así porque son anaerobias, pero toleran que haya un poco de oxígeno. Y después tenemos otras que se llaman microaerófilas, que son bacterias que necesitan una determinada atmósfera que es alta en dióxido de carbono y baja en oxígeno. Eso es según los requerimientos de oxígeno, cómo se clasifican las bacterias. Entonces, tenemos clasificaciones según la temperatura, y acá le pongo cuáles son las que ocasionan enfermedad en el hombre. Generalmente son las mesófilas, ¿sí? Que crecen a temperaturas cercanas a la temperatura del ser humano, ¿sí? Bueno, eso no les preparé un power, pero bueno, ahí les digo como para que ustedes sepan la gran variedad de bacterias que existen, ¿sí? Y ahora vamos a ir a una parte que es más de aplicación para lo que ustedes hacen, y es entender qué es la flora normal, ¿sí? Esto se relaciona con lo que yo hace un rato les dije, que en todos lados existe bacterias. Entonces, en toda la superficie corporal nosotros tenemos bacterias, ¿sí? Pero hay sitios, sobre todo los sitios que están en el interior del cuerpo humano, que no hay bacterias. ¿Por qué? Porque justamente son sitios que los organismos superiores los preservan de esta infección bacteriana que existe por todos lados, y para eso utiliza el sistema inmunológico, ¿sí? Un sistema automáticamente va el sistema inmunológico, y ya vamos a explicar cómo, y destruye esa bacteria que está ahí, que entró, ¿sí? Entonces, ¿qué es la flora normal? Y bueno, la flora normal es el conjunto de todos los microorganismos que tiene un individuo sano, ¿sí? Una persona que no tiene ninguna enfermedad. O sea que todos nosotros tenemos lo que se denomina una flora normal.
Y esa flora normal varía, no es que es la misma en todo el cuerpo humano, no, varía de acuerdo a distintos factores como puede ser el pH, la temperatura, la humedad, ¿sí? Porque las bacterias, la mayoría de ellas, tienen lo que se llama actividad de agua o que necesitan mucha agua para perecer, como por ejemplo un fideo deshidratado o por ejemplo la nuez, dura mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene contenido elevado de agua. Y al no tener ese contenido de agua, el alimento hace que no crezcan las bacterias, que lo que crecen son por ahí los hongos que son más resistentes a esa poca cantidad de agua, ¿sí? Entonces, la flora normal incluye microorganismos que tienen determinadas características que hacen que puedan vivir sin ningún tipo de problema. Las bacterias se alimentan de los restos de piel que nosotros vamos perdiendo, porque nosotros todo el tiempo vamos descamando nuestra piel, ¿sí? Y esa piel que se libera es la que utilizan estas bacterias para crecer. ¿Por qué? Porque ellas no pueden ingresar adentro de nuestro cuerpo, están ahí en la superficie nomás. Pero ¿por qué es importante saber? Porque justamente es un peligro latente todo lo que es la flora normal, ¿sí? Por eso los cuidados que se tiene que tener cuando de alguna forma esa superficie que cubre es interrumpida, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en quirófano, todo el material que se utiliza es estéril, porque antes no se sabía esto. ¿Y qué era lo que pasaba? Hacían los experimentos con las personas, los cortaban con el cuchillo todo sucio, sin desinfectar, y después las personas morían infectadas, ¿sí? Porque no se tenía en cuenta la existencia de esta flora normal que todos los seres tenemos, ¿sí? Pero dentro de este universo que nosotros tenemos rodeándonos, lógicamente hay algunas que no hacen nada y hay otras que pueden ser patógenas, pero como no tienen la ocasión, es decir, no tienen la entrada adentro del cuerpo humano que es estéril, están ahí, están presentes hasta tanto se presente la oportunidad, ¿sí? ¿Por qué es importante la flora normal? Porque tiene efectos directos y otros que son indirectos. Los efectos directos tienen que ver con esto que yo les comentaba, que no es que haya un solo género bacteriano, sino que hay miles de géneros diferentes y generalmente estas bacterias, algunas de ellas producen bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Son como antibióticos, pero elaborados por la misma bacteria. Son sustancias químicas que destruyen la presencia de otros microorganismos, de otras bacterias, ¿sí? Entonces la flora normal produce una bacteriocina, produce metabolitos tóxicos, ¿sí? Reduce el potencial de oxidorreducción, hay un consumo de nutrientes esenciales y hay competencia por receptores celulares. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene de bueno entonces que tenga tantos efectos adversos? Porque miren, elaboran esa bacteriocina, elaboran metabolitos tóxicos, disminuyen el potencial de oxidorreducción. Bueno, todos esos mecanismos que cuando está en la flora normal ocurre, de alguna forma protege que los patógenos ingresen al cuerpo humano, ¿sí? O sea, la flora normal protege de otras infecciones oportunistas, si se quiere, ¿sí? Y bueno, y tiene efectos indirectos, ¿por qué? Porque aumenta la producción de anticuerpos. ¿Y cómo es que aumenta? Y bueno, porque por ejemplo, en el intestino, que si bien está dentro del cuerpo humano,
es una superficie que está en contacto con el medio externo, ¿sí? A través del ano, no es algo completamente cerrado. Entonces nosotros en el intestino tenemos millones de células, ¿sí? Se dice que el peso de la materia, o sea, si yo tengo 100 gramos de materia fecal, por ejemplo, el 40% es de bacterias. Así que imagínense la cantidad de bacterias que nosotros tenemos. Entonces, en el intestino, este gran número de bacterias induce la producción de la inmunoglobulina A, que es un anticuerpo y que se sintetiza generalmente en todas estas superficies de la piel. Entonces, al aumentar la producción de anticuerpos, de inmunoglobulina A, de alguna forma se protege al organismo de que otras bacterias ingresen. Lo mismo que esto del estímulo de la fagocitosis. Yo les decía que la fagocitosis es un mecanismo en el cual el sistema inmunológico, a través de comerse, si se quiere, la bacteria, elimina las bacterias patógenas, ¿sí? Entonces, la flora normal estimula esa fagocitosis de las células del sistema inmunológico. Hay un aumento de la producción de interferón, que es una sustancia que protege, y bueno, y una deconjugación de ácidos biliares que también de alguna forma favorecen la eliminación de los patógenos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se clasifica esta flora normal? Los microorganismos de la flora normal se clasifican según el tiempo que permanezcan en el huésped, ¿sí? Hay microorganismos que siempre están, que son los denominados residentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo sé que siempre en la materia fecal yo voy a encontrar Escherichia coli. ¿Por qué? Porque es su lugar en el mundo, si se quiere. O sea, le gusta estar ahí abajo, ¿sí? Esos son residentes. Lo mismo que, por ejemplo, en la piel siempre vamos a encontrar Staphylococcus epidermidis, y por eso se llama epidermidis, ¿sí? Bueno, después están la flora transitoria, que la flora transitoria tiene que ver con, por ejemplo, cuando va transitoriamente, porque en el lugar, llámese en el hospital, existe otra flora que no tiene nada que ver con la que él tiene, por ejemplo, en la piel, y está hasta en la sábana. Entonces, es transitoria porque reemplaza la flora normal, pero no es para siempre, sino que es por momentos. Lo mismo ocurre, o sea que hay la aparición de una flora transitoria, por ejemplo, cuando se consumen los antibióticos. Los antibióticos, no sé si ustedes escucharon, dicen barrió la flora normal. ¿Qué es barrió la flora normal? Que eliminó toda la flora normal y aparece entonces bacterias que estaban pero en muy poquita cantidad, y de golpe, al no estar el residente normal, lo que hacen es invadir, y entonces tiene lo que los médicos denominan una disbacteriosis, es decir, tienen una disbacteriosis, o sea, tienen una flora que está, pero que no es la permanente, sino que está en forma transitoria, ¿sí? Y después está otra que se llama estado de portador, que significa que está una bacteria que no siempre está, pero por mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, eso ocurre pudo haber quedado como secuela el estado de portador, es decir, él sigue eliminando la bacteria, pero a él no le produce nada. A las otras personas que están en contacto con la bacteria,
capaz que le agarra diarrea, ¿sí? Entonces, ahí se dice que estamos en un estado de portador, es decir, son bacterias patógenas que en el huésped que lo contiene no le produce nada, pero a otros sí. ¿Se entendió esto del estado de portador, chicos? Sí, profe. Creo que sí, profe. ¿Podría repetir lo de residentes y transitorios? Sí. La flora normal residente es la flora que siempre está, es la que nosotros esperamos encontrar independientemente de si es, por ejemplo, hombre o mujer, ¿sí? Por ejemplo, yo decía que una flora normal residente es la presencia, por ejemplo, de Escherichia coli en la materia fecal. ¿Por qué? Porque Escherichia coli siempre está en el intestino, ¿sí? Entonces son residentes o por ejemplo, de acuerdo a dónde está la persona, o sea, es una flora que puede o no estar, ¿sí? Por ejemplo, alguien que estaba sano y se interna en el hospital, entonces su flora normal cambia transitoriamente por otra flora, pero después cuando él salga otra vez afuera, empieza a comer lo que siempre comía, le vuelve la flora que él tenía, ¿sí? No sé si alguno de ustedes es papá. Puede ser por la existencia de estas flora transitorias, ¿sí? ¿Se entendió ahora mejor la diferencia entre flora residente y flora transitoria? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, yo les decía que hay sitios que naturalmente son estériles, como por ejemplo el pleura, ¿sí? La cavidad pleural, la cavidad pericárdica donde está el corazón, la cavidad intestinal también, ¿sí? O sea, donde está el hígado en sí, el páncreas, todo eso es estéril, ¿sí? Entonces, yo les decía que en la superficie corporal y en las zonas que están en contacto con el medio externo son las que tiene la flora normal, ¿sí? ¿Cuándo se adquiere esta flora normal? Y se la adquiere durante el momento, ahí se coloniza el intestino con bacterias que son buenas, benéficas, como son los lactobacilos, ¿sí? Además porque no tienen dientes, está todo tan inteligentemente hecho que el tema de la leche facilita el crecimiento de estos microorganismos que son buenos, si se quiere, ¿sí? Dice, cuando el lactante... Repetir eso, profe, perdón. Sí, que la flora inicial se adquiere en el momento del nacimiento y cuando el bebé toma leche, ¿sí? Esa acidez que tiene la leche, los constituyentes de la leche, favorece la presencia de microorganismos que son benéficos, como por ejemplo el lactobacillus, ¿sí? O bacterias lácticas, que también se denominan. Las bacterias lácticas son probióticos que lo que hacen es permitir una buena absorción de los nutrientes, la absorción de vitaminas, minerales, bajan la presión, tienen una serie de efectos benéficos, ¿sí? Por eso ustedes van a escuchar, por ejemplo, yogur con probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son un conjunto de bacterias lácticas que causan bienestar a la persona. ¿Por qué? Porque restablecen la flora normal del intestino.
Y al restablecer la flora normal del intestino, entonces todo empieza a funcionar bien. Mientras la flora intestinal no sea la normal, siempre la persona puede llegar a tener problemas de diarrea, problemas de estreñimiento, ¿sí? O sea que el consumo de leche cuando los organismos superiores son bebés es importantísimo para colonizar el intestino. ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Bien, entonces ya saben de dónde el origen de la flora normal, ¿no? Eso es cuando el bebé pasa por el canal de parto. El canal de parto no es otra cosa que la vagina de la mujer. Y la vagina de la mujer es un sitio colonizado específicamente con lactobacilos, ¿sí? Salvo que tenga algún problemita de flujito, pero un flujo normal está constituido por 100% de lactobacillus, que son las bacterias lácticas, ¿sí? Entonces el bebé al pasar por el canal de parto, ahí adquiere este tipo de bacterias, ¿sí? Los niños que no nacen por un parto natural. Claro, ellos cuando consumen la leche, ¿sí? Bien. Y bueno, claro, y sobre todo, bueno, van adquiriendo al contacto con el aire, por eso la ropita del bebé tiene que estar bien limpita, ¿sí? Bien enjuagada. Han visto que la piel de los bebés son muy delicaditos, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo porque justamente es una piel que va adquiriendo esta flora normal, pero no es lo mismo que los chicos que nacen por el canal de parto, ¿sí? Bueno, y acá repite un poco lo que ya yo les había dicho con respecto a los beneficios de la flora normal, que de alguna forma compite con los patógenos y a su vez estimula el sistema inmunológico, entonces es como que tiene una doble función buena. Entonces, yo hace un rato les expliqué que tenemos diferencias con respecto a la temperatura, con respecto a el comportamiento frente al oxígeno, con respecto a algunos nutrientes que les sirven de alimento. Bueno, como es tan variada la cantidad de factores que inciden en la presencia de una bacteria, eso explica por qué no toda la flora normal es la misma. Por qué la flora normal, por ejemplo, debajo del brazo no es la misma, o sea, de las axilas, no es la misma que la flora normal que nosotros encontramos en un exudado de fauces. ¿Por qué? Por esto, ¿sí? Porque cada una de estas bacterias que crecieron en abundancia en un determinado lado es debido a las condiciones favorables, ya sea de pH, de oxígeno, o sea, distintas cosas que hacen que crezca un determinado tipo de bacteria y no otra. ¿Se entiende esto, chicos? Porque la flora normal es totalmente diferente de acuerdo a los nutrientes, el pH, etcétera. ¿Se entendió? Bueno, cualquier cosa ustedes pregunten, ¿sí? Ahí están, miren. Entonces, así como determinados sitios, por ejemplo, la vagina de la mujer tiene un pH normal ácido, y ese pH normal ácido hace que crezcan, cuando no hay alguna infección, que crezcan únicamente las bacterias lácticas, ¿sí? Entonces, mientras la mujer tiene digamos así, su sistema hormonal bien, es decir, los ciclos de estrógeno y estradiol se cumplen, el pH siempre va a ser ácido. Pero si por algún motivo yo varío el pH, llámese o por estrés o por un montón de causas que cambia el pH, entonces yo ya no voy a tener las bacterias lácticas, sino que capaz que tengo hongos, que puedo llegar a tener parásitos, ¿sí? Entonces, estos factores que están colocados a la derecha
hacen que se mantenga siempre el mismo o diferentes microorganismos, ¿sí? O sea, los nutrientes, el pH, la temperatura, la humedad, el potencial redox, la resistencia a sustancias simples, la resistencia de receptores celulares y la interferencia bancaria son factores que afectan el mantenimiento de la flora, ¿sí? Y bueno, y ahí al ladito también explica un poco la diferencia entre flora residente y flora transitoria. Dice que la flora residente es un número fijo de especies de microorganismos, o sea, siempre son las mismas bacterias que nosotros encontramos, que se encuentran en una zona definida, como por ejemplo Staphyloepidermidis en la piel o Escherichia coli en el intestino. En cambio, la flora transitoria, los microorganismos no patógenos, en principio, que colonizan la piel o mucosa durante un periodo de tiempo corto, ¿sí? En cambio, el estado de portador era microorganismos patógenos, ¿sí? Esa es la diferencia entre flora transitoria y estado de portador, que en la flora transitoria siempre son microorganismos no patógenos, mientras que en el estado de portador sí son patógenos, por eso se llaman estadio de portador, es que porta la bacteria patógena, ¿sí? A él no le hace nada, pero a otro lo va a enfermar. Entonces dice, los microorganismos no patógenos en principio que colonizan la piel o mucosa durante un periodo de tiempo corto. Es variable de un ser a otro, puede incluir bacterias potencialmente patógenas para el propio individuo u otras personas que entran en contacto con él, ¿sí? Bueno, y ahora un poquito más con detenimiento esto que le estaba diciendo. La sangre y los tejidos, como el hígado, el riñón, son estériles, o sea, nosotros no encontramos bacterias normalmente, ¿sí? En cambio, en la boca, en la nasofaringe, que continúa de la boca, y en el tracto intestinal, en los intestinos, siempre hay bacterias. Entonces, si en esos sitios se produce de alguna forma una interrupción de la continuidad del tejido, esas bacterias que están normalmente entran al torrente sanguíneo y se transforman en bacterias oportunistas, ¿sí? Oportunistas significa que normalmente no ocasionan enfermedad, pero cuando tienen la oportunidad la aprovechan e ingresan y producen enfermedad. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, en ocasiones los comensales de la flora normal de la boca, nasofaringe y el tracto intestinal son transportados a la sangre y los tejidos. En circunstancias normales son eliminados por los mecanismos de defensa habituales, en particular fagocitados por las células retículoendoteliales, ¿sí? Por ejemplo, la piel, ¿sí?, va a depender de qué zona de la piel estemos hablando, porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de la axila, que hablar de la flora que está en la espalda, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la axila es una zona húmeda, que tiene muchísimas glándulas sebáceas y sudoríparas, y entonces un ambiente húmedo el que nosotros tenemos ahí. En cambio, la que tengamos en la panza va a ser una flora diferente. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo contenido de agua que esta otra donde están las axilas, ¿sí? Y por eso también dice que la flora normal abunda más sobre áreas de piel húmedas, como la axila, el perineo y entre los dedos de los pies. Son lugares que normalmente está húmedo, entonces ahí siempre vamos a tener bacterias, ¿sí? También donde tenemos bacterias, en la conjuntiva, es decir, acá, ¿sí? Ahí adentro, porque todo el tiempo las pestañas están barriendo, ¿sí? Y eso que barren lo van tirando, digamos, así acá al fondo, y acá al fondo tenemos ¿cómo que se llama? Un grupo bacteriano que pueden producir infección. Si por cualquier cosa yo rompo otra vez
la superficie, la piel cerca del ojo, estas bacterias pueden ingresar, ¿sí? Lo mismo que el conducto auditivo, ¿sí? Está en contacto, fíjense, con la piel, entonces va lo mismo para, que dije recién, para el oído. En cambio, los oídos internos, los bien profundos, el medio y el interno, son usualmente estériles, ¿sí? Bueno, esto de qué bacteria está en un lado y qué otro, no me interesa que ustedes me digan con nombre y apellido, ¿no? Yo lo que necesito es que me digan, por ejemplo, ¿dónde va a haber más bacterias? ¿En las axilas o en el torso de la persona? Entonces ustedes tienen que decir en las axilas. ¿Por qué? Porque hay un medio húmedo, o sea, con agua, que permite el crecimiento de las bacterias. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que ustedes sepan? Porque con esto ustedes se dan cuenta que cualquier lugar que uno no cuide cuando está tratando con un paciente puede ser la puerta de entrada de una infección, ¿sí? Y por eso el cuidado que tenemos que tener con todo este tipo de prácticas, porque, por ejemplo, si un paciente se está haciendo un tratamiento dental, ¿sí? Fíjense en que en los tratamientos dentales a veces se llega hasta prácticamente el vaso sanguíneo, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, cuando se saca un diente. Y eso es una puerta de entrada, el lastimado que se produce ahí en la encía porque se sacó el diente, una puerta de entrada para bacterias, y ya se conoce, por ejemplo, hay una que va directamente al corazón y provoca ataques del corazón, ¿sí? Que son el Streptococcus mitis, ¿sí? Entonces, por eso es importante que ustedes se den cuenta la importancia de conocer dónde están las bacterias como para evitar que ellas ocasionen una enfermedad por haber ingresado, ¿sí? La saliva entonces suele contener una flora mixta de microorganismos que se derivan del sitio de colonización epitelial, o sea, de toda la mucosa epitelial se liberan estos microorganismos mixtos. En cambio, el estómago, fíjense, el estómago, si bien nosotros podemos encontrar alguna flora normal residente, como tenemos el ácido clorhídrico mata, ¿sí? Es un poderosísimo desinfectante el ácido clorhídrico de los compuestos celulares y de algunas enzimas, ¿sí? Entonces, tenemos bacterias, pero no muchas. O sea, no sé si ustedes saben que hay igual las úlceras, han visto que tienen las personas que son nerviosas. Bueno, las úlceras están en el estómago y nosotros tenemos el agente etiológico ahí, que es el Helicobacter pylori. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa generalmente con estas personas? Estas personas hacen la úlcera porque, bueno, una de las teorías, ¿no? Justamente su ácido clorhídrico no es tan concentrado, entonces al no ser tan concentrado el ácido clorhídrico no llega a matar las bacterias, y entonces, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que está muy asociado a las úlceras, puede crecer fácilmente cuando no hay suficiente pH, ¿sí? Bueno, y con respecto al intestino, cuanto más subamos en el intestino, menos bacterias. Cuanto más bajemos, o sea, hasta que llegamos al colon, que es la última estructura que tiene contacto con el ano, vamos a encontrar en el colon muchísimas bacterias. Y como yo les decía, el 40% de la materia fecal
es por bacterias, o sea, son restos bacterianos, ¿sí? Si nosotros llegáramos a pesar la materia fecal. ¿Qué otra cosa es importante saber de la flora normal del intestino? Que el 90% son anaerobios. ¿Qué significa anaerobios? Que crecen en ausencia de oxígeno. Fíjense, se encuentran más de 400 especies diferentes de bacterias en el intestino, ¿sí? Es un saquito de bacterias. Bueno, en cambio, el tracto genitourinario, dice, es un ecosistema en fino equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los chiquitos está muy cerca el meato urinario de la vagina, si es una nenita. Entonces, como están tan cercas, se puede contaminar con bacterias patógenas que estén en alrededor del esfínter y va hacia la vagina de la nena y le ocasiona una infección, ¿sí? Dice, el medio genitourinario controla los tipos de microorganismos presentes y la microflora ejerce sus efectos y controla el medio del ecosistema. La microflora fluctúa en respuesta a los cambios del medio. No es lo mismo la flora bacteriana que tiene una nenita que la flora bacteriana que tiene una mujer en edad fértil, ¿sí? La mujer en edad fértil tiene lactobacillus, estos microorganismos que crecen a pH ácido. En cambio, una nenita puede llegar a tener los estáfilos. ¿Por qué? Porque los estáfilos son los que normalmente están en la piel, ¿sí? Específicamente el epidermidis. ¿Sí? Cuando de alguna forma la superficie se altera o se destruye, ¿sí? Ya sea que yo me lastime y por eso ingresan las bacterias, o que yo haga determinadas cosas que cambien la flora normal. Por ejemplo, las personas que toman muchos antibióticos, se les barre la flora intestinal y entonces lo que comen se van en diarrea. Y uno dice, pero si estuvo con antibiótico, ¿cómo está con diarrea? Y bueno, lo que pasó fue que el antibiótico borró con toda la flora normal y quedó seguramente algunas bacterias que son más resistentes y son ellas las que terminan provocando la diarrea, ¿sí? O sea, una materia fecal osmótica, si se quiere, o sea, con mucho líquido, pero no porque se contagió la bacteria patógena, sino justamente porque el tema de la barrida con antibióticos hizo que la flora normal no esté. ¿Sí? Bien. Entonces, los microorganismos de la flora normal pueden pasar a ser patógenos, ¿sí? Por diferentes razones. Cambio de resistencia en el huésped, ya sea por privaciones alimenticias, ¿sí? Por otras enfermedades, por traumatismo o por supresión de la respuesta inmunitaria. Por eso los pacientes con cánceres, por ejemplo, que tienen una supresión de la respuesta inmunitaria, porque lo que se le da a los pacientes con cáncer son medicamentos que matan las células, ¿sí? Y así como matan las células cancerosas, también pueden llegar a eliminar la flora normal, ¿sí? Por traumatismo, por esto que yo le expliqué, que ingresa una bacteria que porque la piel se rompió, o por privaciones alimenticias, porque por eso es que uno consume los yogures con probióticos, ¿sí? Porque por el estrés, por el tabaco, por los estados de nervios continuos, hacen que el intestino
intestino no funcione normalmente por los nervios, ¿sí? Algunos se estreñen y esa materia fecal que queda ahí encerrada cambia el pH, cambia los requerimientos de oxígeno y entonces la flora que normalmente estaba, ¿sí? Bueno, y ahí está esto que le explicaba. El uso generalizado de las drogas antimicrobianas hacen que la flora normal empiece a adquirir características de resistente. Ahora, entonces, no es lo mismo cultivar sangre que cultivar, por ejemplo, un hisopado de fauces. ¿Por qué? Porque en el hisopado de fauces, si yo hago un cultivo de esa zona, voy a encontrar eso como está ahí la figura. Muchísimas bacterias y algunas que no tienen relación con la otra, porque lo que yo estoy viendo es una flora normal. En cambio, cuando yo llevo al laboratorio muestras que son de origen interno o estéril, cualquier crecimiento de bacterias, que va a ser siempre uno, está indicando que ese es el causante, porque normalmente las muestras provenientes de estos sitios son estériles, ¿sí? Esa es la diferencia entre cultivo puro y cultivo mixto. Cultivo mixto es porque crece la flora normal. En cambio, un cultivo puro es aquel que proviene de zonas normalmente estériles y que están infectadas. ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Por ejemplo, ahí da de ejemplo el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo normalmente no tiene bacterias. Si yo encuentro es porque en realidad esa bacteria está ocasionando un daño. ¿Sí? Bueno, y ya para ir terminando, porque sé que la clase es recansadora y no podemos estar las 2 horas hablando, acá les he puesto algunas definiciones que se utilizan en la práctica. Un microorganismo patógeno es un microorganismo capaz de infectar o parasitar a individuos normales. Un microorganismo patógeno tiene la capacidad de penetrar dentro del cuerpo humano, ¿sí? A ver, las bacterias han visto que son todo un mundo, ¿sí? Y hay bacterias que son patógenas. Entonces, ¿por qué hay algunas bacterias que sí producen daño y otras que no? Como esto que yo les decía, generalmente las que son flora normal son bacterias buenitas, digamos así. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que estas bacterias que son patógenas, ¿sí?, tienen, por ejemplo, enzimas contra determinadas estructuras que hace que cuando ingresan al cuerpo humano, esas enzimas empiezan a destruir esto que es del organismo huésped. Y entonces esa destrucción hace que sea un microorganismo patógeno. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ah? Profe, ¿puede volver a explicar? Sí. Un microorganismo patógeno es un microorganismo que, como su nombre lo indica, ocasiona daño. Pero para que ocasione daño, necesita ese microorganismo tener determinadas enzimas, ¿sí? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, que si bien es flora normal, o sea, está en la piel, si hay, por ejemplo, es un varón y fue a jugar fútbol y sin querer alguien le dio un pelotazo súper fuerte en la pierna, esa persona puede, a lo pasado una semana, hacer lo que se llama una celulitis, es decir, en el sitio donde pegó la pelota se pone rojo, empieza a tener fiebre, ¿sí?
Y si nosotros tomamos una muestra de ahí, capaz que veamos el Staphylococcus aureus, que es un microorganismo que normalmente no tiene por qué estar ahí en el tejido, o sea que hubo una contaminación por esto que era flora normal y pasó a ser patógeno, porque ¿por qué pudo ser patógeno? Porque el mismo microorganismo sintetiza un montón de sustancias. No todos sintetizan la misma sustancia, la misma cantidad, ¿sí? Staphylococcus aureus, por ejemplo, es uno de los pocos microorganismos que tiene muchísimas enzimas, hialuronidasas, colagenasas, catalasas, o sea, tiene muchísimas enzimas. ¿Sí? ¿Se entendió ahí un poquito mejor? Sí, profe. Sí, profe. No lo entendí. ¿Qué parte no has entendido? Que hay las enzimas, ¿saben lo que son las enzimas? Las enzimas son sustancias químicas que, por ejemplo, rompen determinadas uniones químicas, ¿sí? Por ejemplo, el agua oxigenada es destruida con la enzima catalasa. Hay bacterias que tienen esa enzima, es decir, la capacidad de destruir los enlaces del agua destilada. O también hay enzimas que tienen la capacidad de destruir, por ejemplo, el ácido hialurónico de la piel, son las hialuronidasas. Por ejemplo, hay enzimas que tienen la capacidad de destruir los glóbulos rojos, esas se denominan hemolicinas. ¿Se entiende? Entonces, la patogenicidad está a veces dada por la cantidad de enzimas, porque es como que fuera un soldado, ¿sí? Está armado, tiene una enzima para esto, una enzima para el otro, hasta tiene una enzima que hace coagular la sangre, el Staphylococcus aureus. Tiene muchísimas enzimas, y la presencia de todas estas enzimas es como que fuera un soldado con 20 granadas en el bolsillo, ¿sí? Porque usa esas enzimas ocasionando daño en la persona que lo contiene. ¿Se entendió ahí? Sí, mejor. Bien. Un patógeno oportunista. ¿Qué es un patógeno oportunista? Son, como también yo le decía, el Staphylococcus aureus, ¿sí? El Staphylococcus aureus está en la piel, pero no provoca nada, salvo que la persona se lastime la piel, entonces tiene la oportunidad de ingresar adentro y ahí ocasiona el daño, ¿sí? Son aquellas que producen enfermedades en caso que el sistema inmunológico se encuentre deprimido, es decir, en un paciente con cáncer, por ejemplo, que su sistema inmunológico, por la misma medicación que le da, está deprimido, significa que los pacientes se van a infectar más. Y de hecho, los pacientes con SIDA, se descubre el SIDA justamente porque en la comunidad homosexual había empezado a aparecer lo que se llama el síndrome de Kaposi, que es una mancha en la piel que es característica de los pacientes que tienen el sistema inmunológico bajo. Entonces ellos decían, ¿por qué aparece esto cuando antes no aparecía? Y bueno, y es porque el sistema inmunológico está tan deprimido que un hongo que a cualquiera de nosotros no le hace nada, al paciente con SIDA le ocasiona daño. ¿Sí? ¿Se entendió patógeno oportunista? Sí, profe. Después tenemos los patógenos verdaderos, que serían, no necesariamente el sistema inmunológico está deprimido. Por ejemplo, el cólera. El cólera atacaba a cualquier persona, ¿sí? ¿Qué otra cosa? O sea, es todas aquellas enfermedades infecciosas causadas por agentes que normalmente no están, son los patógenos, es por patógenos verdaderos, o sea, patógenos que se sabe que van a ocasionar daño siempre que estén, ¿sí?
¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad para producir daño en el huésped de un microorganismo o dependiente de la resistencia o susceptibilidad de este. La capacidad para producir daño en el huésped de un microorganismo dependiendo de la resistencia o susceptibilidad de este. O sea, nosotros decimos, un microorganismo es muy patógeno porque dura mucho más que los otros y a su vez ocasiona daño. Siempre la patogenicidad es daño. En cambio, la infección, ¿sí?, significa establecimiento y desarrollo, ¿sí?, en un huésped, sea o no perjudicado este. O sea, es cada vez que la superficie de la piel se rompe, entonces ahí tenemos una infección. No importa si el paciente esté enfermo o no esté enfermo. Siempre que se rompe esa barrera inmunológica, hay infección cuando la bacteria penetra. ¿Sí? Igual después yo les voy a dar teoría para que lean bien esto que les estoy diciendo. Bueno, me estoy durmiendo, chicos. Estoy hablando de dormida. ¿Alguna pregunta que tengan? Todos se han anotado ahí en el chat.